Días, queridos hermanos. El Dios de toda gracia los bendiga y los siga guardando. En esta mañana estamos delante de la presencia del Dios de los cielos y nos estamos conectando en este momento a través de la página de Facebook que se titula Iglesia Presbiteriana de la Reforma, OPC. Así se llama la página, Iglesia Presbiteriana de la Reforma, OPC. Y también lo estamos haciendo a través de TikTok. Entonces, cada uno va a estar allí mirándolo en TikTok y también en la página de Facebook, y le va a dar like y también le va a dar, lo va a compartir a sus contactos. Entonces, el objetivo es para que lleguemos a mucha más gente, para que lleguemos a muchas más personas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, vamos en esta mañana a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos hable a través de su palabra. Padre que estás en los cielos, gracias te damos en el nombre de Jesús, por tu misericordia, por tu bondad infinita. Y te pedimos en esta mañana que nos hables a través de tu palabra, Señor. Enséñanos tu palabra, háblanos a través de ella. Te lo rogamos, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Señor, que todos los que estamos aquí, oh Dios, reunidos, salgamos edificados por tu palabra. Y aquellos que están escuchándola a través del canal del Facebook y también del canal de TikTok, oh Dios, también puedan, oh Dios, ser edificados con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, sí estamos transmitiendo, ¿no? Sí, qué bien. Excelente. Entonces, en esta mañana les quiero compartir el tema del sermón. Y es, si Cristo no es atractivo, ¿por qué muchos lo siguen? Si Cristo no es atractivo, ¿por qué muchos lo siguen? Interesante pregunta. Y ustedes se van a dar cuenta, van a caer en la cuenta, mientras van escuchando el sermón, la palabra de Dios, van a darse cuenta por qué de esta pregunta. Isaías capítulo 53. Vamos a leer, por favor. Capítulo 53. Vamos a hacerlo inicialmente con ese capítulo. Perdón, con ese versículo del capítulo 53, versículo 2. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseamos. ¿Ya vieron ustedes? Esta profecía está hablando de Cristo. El profeta Isaías está hablando de Jesús. Entonces, el profeta dice, subirá cual renuevo delante de él. Así lo dijo. Subirá cual renuevo. Entonces, cuando dice subirá cual renuevo, ¿de quién está hablando? De Jesús. Él está subiendo cual renuevo. ¿Qué es un renuevo? Ahora les diré más adelante qué es un renuevo. Y él está subiendo, Jesús dice, lo vio el profeta, lo vio, ya él subió, por supuesto, ya él subió. Pero cuando el profeta habló esta palabra, todavía no. Dice, subirá, ¿cuál renuevo? Entonces, hermanos, Jesús iba a emerger o a nacer o a salir o a brotar o a subir en medio de una sociedad muy religiosa, de una sociedad religiosa como la de Israel.
y además filosófica. ¿Por qué filosófica? ¿Acaso Israel era filosófico? No, como tal, no tenía esa fama. Pero ¿por qué digo filosófica? Porque en ese tiempo, cuando Jesús nació, hermanos, estaba, digamos, imperando, primero, o gobernando el Imperio Romano, número uno. Y el Imperio Romano fue permisivo en, hermanos, dejar que se moviera en la sociedad del Medio Oriente la lengua vernácula o la lengua original de cada pueblo, pero también la lengua griega, ¿ya? La lengua griega. Entonces, Israel estaba siendo, digamos, o había sido, desde que había surgido el imperio griego con Alejandro Magno, hermano, el helenismo invadió todas esas regiones. Cuando hablo de helenismo, estoy hablando de la cultura griega, ¿ok? La cultura griega, el helenismo. Hermano, entonces Israel fue, digamos, invadido con esa cultura griega, ya con el helenismo. De hecho, en el tiempo cuando Jesús nació, el idioma que más se hablaba en Israel, siendo ellos hebreos, y teniendo su propio idioma, el hebreo, el idioma que más se hablaba era el griego. El griego, pero el griego que se hablaba era el griego koiné, ese griego del vulgo, ya de la jerga, de esa jerga de pronto de los barrios o del mercado, ese idioma, ese idioma relajado, ¿ya? No refinado como tal, ¿ya? No refinado. Entonces, hermanos, Israel era una sociedad muy religiosa, tenía arraigada la religión de, digamos, de Moisés, llamémoslo así en ese sentido ya. Tenía muy arraigado, hermanos, en sus conciencias esta parte de la religión, hermanos, que ellos mismos comenzaron a inventarse dejando la religión de Dios. Dejando la religión de Dios, ellos comenzaron a inventarse o a meterle cosas a la religión de Dios que comenzó prácticamente a desaparecer como tal. Ellos vivían ya de las tradiciones, como dice la palabra de Dios, habéis dejado la ley por vuestras tradiciones. Hermanos, pero cuando Jesús emergió, como les dije, había emergido en medio de esa sociedad religiosa, filosófica, pero sobre todo hostil, o sea, enemiga del Evangelio, enemiga de Cristo, enemiga de Jesús. Hermanos, entonces Jesús salió, brotó, donde nadie lo pensaba muchas veces. Y de la forma que ellos menos lo esperaban, queridos hermanos, Él emergió, Él salió, subió de en medio de la sociedad de Israel, como cual renuevo, hermanos, que en el hebreo, hermanos, significa brotar como un retoño, ¿ya? Como una rama tierna de un árbol caído. Ustedes no han visto que se cae una rama grande de un árbol porque la brisa lo partió y cayó, y de pronto ese
Esa rama que cayó se está muriendo, las hojas que tiene se están muriendo, pero comienzan a nacer tallos, comienzan a nacer nuevos retoños, como uno le llama, ¿ya? Bueno, Jesús en medio de esta sociedad subió cual renuevo, subió como un retoño, como un árbol, como de un árbol caído. Salió, hermano, como ese renuevo, hermanos, a esa sociedad que a partir de ese momento comenzaron a odiarlo, comenzaron a despreciarlo, comenzaron, hermanos, a ignorarlo, llamémoslo así en este aspecto. Ahora, hermanos, siendo Jesús el creador, siendo Él el creador de todo, siendo el creador de todo, Él nació de una familia pobre. Pobre, José era pobre. María era pobre, eran personas, hermanos, digamos que vivían del día a día. José era un carpintero. ¿Qué puede ganar un carpintero, hermanos? Dígame, ¿qué puede ganar un carpintero de barrio? A menos de que ya tenga una tremenda fábrica de muebles. No, pero él no era así. Él era un carpintero común y corriente. Hermanos, y él nació de esta familia de escasos recursos. Pero también, y lo más tremendo de esto fue que en el momento de nacer, nació en un establo. Nació en un establo. En ese lugar donde pastan los caballos, bueyes, vacas, ovejas, para darle sombra del sol y del agua. Allí nació él. ¿Por qué nació allí, hermanos? Resulta que ellos vivían en Nazaret, José y María. Y hubo un empadronamiento, o sea, un censo para esa época, donde todos los habitantes debían ser empadronados o censados. Y el censo de ellos, o sea, de José y María, les tocaba hacerlo, ¿a dónde? En Belén, su tierra, ahí, la tierra de uno de ellos. ¿Ya? Esa tierra. Y ellos fueron a ese lugar, pero cuando llegaron, no había lugares a donde posar. Todas las casas estaban llenas. ¿Ya? Todas las casas estaban llenas. Inclusive aquellas casas que le llamaban ¿cómo? El mesón. El mesón. El mesón era una especie como de hotel, como de llegadero de huéspedes de otras partes. A ese lugar se le llamaba el mesón. Hermanos, y como no hubo lugar para ellos, se tuvieron que ir a uno de esos establos donde pastaban los animales. Y allí le vino a María o más bien el momento de dar a luz, los dolores de parto. Y en ese lugar ella parió. Ella dio a luz allí. En un lugar, hermanos, que seguramente nadie esperaba, ni ellos mismos esperaban eso, de que el Señor, el Hijo de Dios, naciera en ese lugar. Dios mío, esto es increíble. Nadie esperaba eso, pero Él nació allí. Pero miren, hermanos, todo eso va acorde, va o concuerda con el versículo que leímos al principio. Ojalá que esté relacionándose con el versículo.
Su físico, hermanos, cuando comenzó a crecer, su físico, su modo de vestir, su modo de ser, su color de piel seguramente, su rostro, hermano, no era atractivo. Su físico no era atractivo, hermanos. Su aspecto exterior, ese aspecto exterior, hermanos, fue la antítesis. Oigan, ese aspecto exterior fue la antítesis de un sumo sacerdote vestido de esas vestiduras religiosas que usaba el pueblo de Israel, relucientes y de colores, de púrpura, de rojo, de azul. Esas eran las vestiduras hermosas con una tiara en la cabeza. Y resulta que Jesús no era así. Él fue la antítesis de un sumo sacerdote, pero también fue la antítesis de un miembro del Sanedrín judío. ¿Y qué era el Sanedrín judío? Era, digamos, como el parlamento, pero este parlamento estaba compuesto de saduceos, fariseos y escribas. Pero ahí también estaban o tenían injerencia, llamémoslo así, los sacerdotes judíos. ¿Ya? Los sacerdotes, hermanos, estaban allí. De tal forma que el Sanedrín era una especie de parlamento político-religioso. ¿Ok? Político-religioso. Entonces, hermanos, él fue también la antítesis de un miembro del Sanedrín judío. Ahí llegaban, hablándolo en estos términos ahora modernos, llegaban ¿qué? Encorbatados, con saco, bien vestidos, a dar leyes, a dictar leyes o arreglar problemas del país. Pero él no era así. Jesús no era como uno de ellos. Pero viene otra cosa aún más tremenda. Él también fue la antítesis de un monarca vestido de ropas reales. Siendo él el rey, Jesús siendo el rey de reyes y señor de señores, no era como esos monarcas que se montaban en esos caballos erguidos con una espada allí. No, hermanos, vestidos con su corona de oro. Y esas ropas espléndidas, esas ropas reales espléndidas. Jesús no era así. Él no fue ese rey que esperaban los judíos, que esperaba Israel para que eliminara a los judíos, a los enemigos de Israel. ¿Y cuáles eran los enemigos de Israel en ese momento? Los romanos. Israel, en el momento en que Jesús nació, estaba bajo el yugo del imperio romano. Jesús estaba bajo el yugo del imperio romano. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Ellos anhelaban a un Mesías que los salvara, pero no del pecado. Ellos no esperaban a un redentor, no. Ellos esperaban a alguien que los liberara del yugo de esclavitud, llamémoslo así, o del imperio romano. Eso era su anhelo, el anhelo de los judíos. ¿Ya? Una de las causas que yo pienso acá, una de las tantas causas por las cuales el pueblo de Israel rechazó a Jesús, pero también muchos, la mayoría de los hombres, por no decir todos, hermanos, rechazaron a Jesús, fue por su decepción. Fue por su decepción. ¿Cómo así? Ellos esperaban a alguien espléndido, hermoso.
¿Cuál es el prototipo de un político, hermano? ¿Cuál es el prototipo de un político? Tremenda foto así, hermano. La foto de los afiches del presidente, del candidato a la presidencia, sale así. Ah, tremendo, sacando pecho. Del candidato a la alcaldía, a la gobernación, al consejo, a la asamblea aquí. Estoy hablando de mi país, Colombia. Y esto no varía en cualquier otro país. Tratan de montar la mejor foto. Ahora le llaman Photoshop. ¿Cómo es así que se llaman? Photoshop. ¿Ya? De tal forma que le ponen un maquillaje ahí a la imagen de la persona para que salga lo más simpático posible, ¿ya? Si tiene arrugas, hermano, no se le van a ver, ¿ya? Y ahí bien hermoso, ese tipo así, bien erguido. ¿Por qué? Porque quieren presentarse ante el pueblo, hermano, como la persona más, digamos, guapa. Ya, guapa, hermosa. Pero ¿sabes una cosa? Jesús no se presentó así. Todos los seres humanos, todos, hermanos, experimentan de sus líderes, tanto religiosos como políticos, hermanos, que se presentan como los más hermosos, los más pulcros. Ustedes no ven a muchos pastores, hermanos, tremenda elegancia, y quieren estar en la camioneta más hermosa, la camioneta último modelo, porque es el pastor de la iglesia, es el pastor de la iglesia tal, ¿ya? Y él no quiere mostrarse como el menos, porque es un gran pastor, un gran líder, ¿ya? Es tremendo esto, hermanos. Y ya hay algunos que ya ni siquiera les gusta andar en camioneta, compran un avión, compran helicópteros, hermanos, para andar en helicópteros. ¿Qué tal eso? ¿Por qué? Porque, es el pastor. Y el pastor con su familia deben ir en helicóptero. Ya, porque el pastor, hermano, es el líder de la iglesia. Y como si fuera poco el pastor, entonces la iglesia le tiene que poner 3, 4, 6 guardaespaldas. Porque como es famoso ese pastor, entonces ahora está en riesgo de que lo maten o que lo secuestren. Y el pastor siempre se baja así erguido de la camioneta último modelo, esa camioneta de las Audi que se llaman la marca, Audi o Mercedes-Benz, o cuál es otra, a ver, otras marcas, a ver, ayúdenme. Volvo. No, la Volvo ya es un poquito más baja, no, es el Audi, imagínense, es lo más lujoso en carro, y eso cuando se baja, mejor dicho. Hermanos, esos son, ¿qué estoy haciendo aquí? Entre comillas, los siervos de Dios, hermanos, los siervos de Dios. Pero se les olvida que Jesús, hermano, subió cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca. ¿Sabe qué es una raíz de tierra seca, hermano? Seca también. Seca. ¿Ya? Si esa raíz es de tierra seca, ¿qué va a ser esa raíz? Seca, muerta también. Así Jesús vino, hermanos. Jesús vino de esa forma, amados hermanos. Voy a repetirte el texto. Como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ese es nuestro Señor, hermanos. Ese es el Dios de nosotros, nuestro Dios. Es un Dios que se presentó a la humanidad, hermanos, sin apariencias, sin lujos, para que no pongamos la mirada en la belleza física
en la belleza física, que no pongamos la mirada en eso. Mire, ¿sabe una cosa? La gente va detrás de la foto muchas veces que miran en las ¿cómo le llaman eso? En las vallas, en los afiches. ¿Por qué? Porque es hermoso. Dice, uy, ese sí tiene pinta de presidente. Ese sí tiene pinta de presidente. ¿Ya? O, hermanos, cuando llega ese obispo católico, ponen una foto grande en la entrada del pueblo, hermano, de la ciudad, porque va a llegar el obispo. Hermano, tremenda foto. Hermano, y ahí está el obispo. O ahí está el pastor. Hermanos, y se les olvida que Cristo no era atractivo. Cristo no era atractivo. ¿Sabe una cosa, hermanos? Nosotros, los siervos de Dios, los ministros del Evangelio, no debemos presentarnos ante la gente, hermanos, mostrando atracción, mostrando belleza física. Lo que debemos mostrar es santidad. Lo que debemos mostrar es honestidad. Debemos mostrar, hermano, humildad. Debemos mostrar delante de Dios y delante de la gente, hermano, debemos mostrar una vida santa en el servicio de Dios y el Evangelio. Eso es lo que tenemos que mostrar. No estamos llamados a otra cosa. No estamos llamados a otra cosa, hermanos. Esa es la forma en que debemos mostrarnos. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a mirar lo que dice San Juan capítulo 10, versículo 31 al 33. Le voy a pedir al hermano César, por favor, hermano César. Bien duro, hermano, por favor. Capítulo 10 de Juan, ponte de pie, hermano. Capítulo 10, versículo 31 al 33. Vamos a mirar lo que dice la palabra. Ten la bondad de leerle despacio. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apeláis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, creas esas cosas. Entonces, miren ustedes, Jesús le dice, bueno, ¿ustedes por qué me quieren apedrear? ¿Por las buenas obras que he hecho? Dice, no, por buena obra no te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y es que ellos esperaban a un líder político o religioso también, con esas espléndidas ropas de sacerdote o ropas reales. Lo esperaban de pronto rodeado de una luz. Lo esperaban rodeado de ángeles que ellos pudieran ver, pero no podían soportar que Jesús les dijera la verdad de que se habían apartado de la palabra de Dios por seguir las tradiciones de los hombres. Y ellos varias veces cogieron piedras. ¿Para qué? Para matarlo. Para matarlo con piedras. Para apedrearlo. Y él le dijo, ¿por cuál de las buenas obras ustedes me quieren apedrear? Y él le dijo, ellos le dijeron, no, por buenas obras no, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. No lo entendieron. Ellos miraron lo físico. Miraron lo rudo que era. Miraron, hermanos, que no era atractivo. No tenía una cara hermosa, simpática. No la tenía. No era
un cuerpo esbelto digamos, como para ser un estadista. No tenía ese porte, digamos, de ser sacerdote. Tampoco sacerdote judío. No, queridos hermanos. Por esa causa lo rechazaron. Hermanos, y siguiendo ese orden de ideas, los hombres no logran conciliar el contraste que existe entre el aspecto exterior de Jesús con lo sublime y hermoso que es Él en su divinidad. No logran conciliar, porque los hombres siempre están puestos en mirar las cosas hermosas, atrayentes. Eso es lo que les gusta a los hombres. César, por favor. Filipenses capítulo 2. Versículos 6 al 8. Tengan la bondad de todos buscarlo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Filipenses 2, 6 al 8, Jesús dice allí el apóstol que Jesús no tuvo nada en la cuenta de ser igual a Dios, en despojarse de su gloria, de su magnificencia, siendo Él el creador, siendo Él el dador de la vida, porque San Juan 14, 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, soy la vida. Pues, si Él dice que es la vida mana de Él, brota de Él la vida. O sea que nosotros existimos por Él. Ahora, hermanos, Él no tenía un buen rostro, no tenía un buen cuerpo, no tenía un color atractivo. Oye, hermanos, los católicos romanos, hermanos, en todas los afiches que hacen de Jesús, lo pintan rubio, con ojos azules, como si fuera gringo, como si fuera europeo, hermano. No, hermanos, Jesús no era así, hermanos. Jesús no era de esa forma. Jesús era un hombre rústico. Jesús era un hombre rústico, hermano. Hablando en esos términos, rústico. Y no tomó en cuenta el ser igual a Dios. Ser igual a Dios. Ser la segunda persona de la divinidad. Hermano, para despojarse, sufrir aquí en esta tierra, hermanos. Sufrir en esta tierra y hacerse como uno de nosotros. Tuvo hambre, tuvo sed, hermanos. Hermanos, y es que ver a Jesús con sandalias y sus pies llenos de tierra, su piel y su rostro secos, tostados por el sol y su ropa húmeda por el sudor que brotaba por esos calores en Israel, y sin tener un lugar donde recostar su cabeza, como lo dice Mateo 8:20, que las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, siendo el Hijo de Dios, hermanos. Siendo el Hijo de Dios, Él se despojó de todo, hermano, por amor a nosotros, por amor a nosotros, por amor a nosotros. Yo no sé de dónde sale tanta altivez y tanto orgullo de muchos pastores, hermanos, de muchos líderes religiosos. Perdónenme que tenga que hablar de esa forma, hermanos. Hermanos, con ese orgullo y esa soberbia, hermanos, para hablarle a la gente, para dirigirse al pueblo, hermanos. ¿Cómo es posible que para hablar con un pastor hay que pedirles audiencia casi un mes antes, hermano? Por favor. ¿Eso qué es?
Y tiene que estar llevado uno hasta con el escolta, hermano, allá de él. Y el escolta ahí, al lado de uno, como si uno fuera a matar al pastor o a secuestrarlo. ¿Eso qué es, hermanos? Jesús no es así. No fue así cuando estuvo con nosotros hace 2000 años. Hermanos, el profeta dice: como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Jesús descendía de una familia insignificante. Sí, él vino de una familia insignificante, sin influencia, sin prestigio. Esa familia era como tierra seca y sin atractivos para llamar la atención o para que llamara la atención, hermanos. No, esa familia no era así. Como para referirse como casa real, como para hacerse llamar, nosotros somos una casa real. Me estoy refiriendo a la familia de Isaí, el padre de David. ¿Quién era David, hermanos? ¿Quién era Isaí, hermanos? En ese entonces eran labriegos, eran campesinos. David, hermano, era pastor de ovejas, hediondo, olía a ovejas, olía a pasto, a hierba, a monte, con sus sandalias sucias, me imagino, esos pies, las uñas taqueadas, taconadas de barro. Hermano, qué cosa tan impresionante. Era un hombre rústico, el pelo todo quemado por el sol. Me imagino ese muchacho, hermanos, ese jovencito. Ese era David. Cuando Samuel lo fue a la casa de Isaí a ungir a uno como rey, porque el Señor le dijo: ve a la casa de Isaí, porque yo he escogido a un hijo de él, para que sea príncipe de Israel. ¿Y qué pasó? Llegó Samuel con la redoma llena de aceite para ungir, y de pronto llegó y dijo: bueno, no nos vamos a sentar a la mesa, porque Isaí quiso de que se sentaran todos a la mesa a comer. Dijo: no. Primero vamos a ungir al que Dios ha escogido como rey, como príncipe de Israel. Llamó al mayor. El mayor era así todo pupi, peinadito, bien simpático. Dice Samuel: uy, este tiene pinta de rey. Uy, tremendo, vea. Y seguramente levantaba por ahí sus pesitas y cosas, ya, me imagino, ya. Este es el rey. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor cuando Samuel cogió la redoma para echarse? Un momentico, Samuel, ese no es el que he escogido como rey. No he escogido a ese hombre. ¿Cómo así, Señor? No. Entonces llamó al segundo. Y nada, la misma cosa. Llamó al tercero, que también era simpático, tenía cara de simpático, bonito, era atractivo. Nada. El cuarto, el quinto, el sexto. Hermano, creo que fueron 7 que llamó. 7 hijos, creo. Y al Señor a todos le dijo, a Samuel le dijo: no. Y entonces, Señor, ¿y cuál es el rey aquí? ¿Cuál va a ser el príncipe? Entonces el Señor le dijo a Samuel: yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira en lo que está frente a él, pero yo miro es el corazón de los hombres. Yo miro es el corazón, yo miro es adentro, lo profundo del alma de cada persona. Entonces Samuel dijo: ¿tienes acaso algún otro hijo aquí en la familia, Elí? Y dijo Elí: sí, es el último, el menor, y él es pastor de ovejas. Él llega ya como a las 5 de la tarde. Y le dijo, me hace recordar de alguien de las palabras, una frase. Dijo Samuel: bueno, David, Elí, de malas,
Esa frase de malas, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que venga tu hijo y miremos si ese es el que ha escogido Dios. Llegó todo sudado, me imagino, con un saquito aquí en el hombro. Llegó todo andrajoso con el pelo, mejor dicho. ¿Será que alguien viene bien peinado, hermano, cuando viene del campo? Oloroso a perfume. Oliendo a perfume a Paco Rabanne. Por favor, que no se atreva a levantar el brazo. ¿Ya? Entonces, hermano, cuando llega David, se presentó y buenas, y le dijo al papá: papi, ¿y estos señores quiénes son? ¿Este señor quién es? No, este es el vidente, el profeta Samuel vino a ungir a alguien como rey, pero él intentó hacerlo con todos tus hermanos, pero ninguno de ellos el Señor se lo aprobó. Entonces le dijo el Señor a David, a Samuel, le dijo: este es el que he escogido. Lo llamó. Y el Señor le dio la orden a Samuel para ungirlo. Lo sacó un poco afuera ya. Fuera. Y seguramente lo puso sobre una roca, sobre una peña, sobre una piedra grande. Y allí, hermanos, lo ungió, derramó la redoma de aceite. Y lo ungió con aceite como el príncipe de Israel. Un hombre rústico, un hombre hediondo a sudor, un hombre lleno de tierra, de barro, sucio, olía todo, pero menos a estadista, menos a rey. Pero a ese fue el que ungió al Señor. A ese lo llamó el Señor para ser el príncipe de Israel, hermanos. El gran príncipe. Y no solamente eso, por el cual Jesús habría de venir. Jesús vendría por medio de la simiente de David, hermanos. Por medio de esa simiente de David vendría el rey. Hermano, ese es nuestro Dios, querido hermano. Dios no se fija de tus vacas, de tu finca. No se fija Dios de tu carro, de tu casa. No se fija de tus influencias, no se fija de tu profesión, no se fija de tu pobreza, no se va a fijar de tu analfabetismo. Él mira es el corazón, el corazón, el corazón. Hermanos, y la palabra le llama. Mira, si será esto tan tremendo, que la familia de Isaí, o Isaí, su familia no se consideraba una familia real, como decir, la casa real de Isaí. No. ¿Qué dice Isaías 11.1? Míralo. ¿Qué dice Isaías 11.1? ¿Qué dice Isaías 11.1? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Cómo les parece, hermanos? Saldrá una vara. ¿Y quién es esa vara? Jesús, el Hijo de Dios, hermanos. ¿Pero por medio de quién? Por medio de David, el hijo de Isaí. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Del tronco de Isaí. Y un vástago, o sea, un retoño. Un vástago es un retoño. Retoñará, o ese vástago retoñará de sus raíces. Saldrá allí del suelo, hermano. ¿Y cómo nació Jesús, hermano? ¿Cómo nació él, hermano? ¿Nació en una cuna de oro, hermano? ¿Nació como nacen la mayoría de los hijos de los presidentes hoy? No. ¿De los reyes hoy? ¿Del rey de Inglaterra?
Bendito sea Dios, hermanos. Como la rama de un árbol nació él, como ese vástago, como ese retoño, siendo el descendiente de David. Jesús es como el renuevo que brota de ese árbol, de esa rama, de esa vara. Alabado sea Dios. Hermanos, y hablando o siguiendo este tema, es como el vástago. Jesús es como el vástago que brota de un tronco. Así fue Jesús cuando vino. Como esa raíz en tierra seca. Imagínense. Esos campesinos, ¿cuántas veces con un palín, una pala delgada, que allá en la costa le llamamos palín? Es una pala delgada que tiene mucho filo y es recta, ¿ya? Hermanos, meten el palazo así a la tierra y lo que bota es polvo. Ese polvero de los secos que están. Y a veces se encuentran raíces y están tan secas esas raíces como la tierra que las tiene. Entonces, hermanos, es como esa tierra seca Jesús. Incluso sus seguidores, voy a hablar un poco de sus seguidores. Voy a hablar un poco de sus seguidores. ¿Qué clase de hombres eran ellos, hermanos? ¿Qué clase de hombres eran los discípulos de Jesús, hermanos? ¿Trabajaban en oficinas? ¿Trabajaban en oficinas o eran dueños de haciendas? ¿Tenían los mejores carruajes de la época? ¿Quiénes eran los discípulos que él llamó para que le siguieran? Podemos decir, hermanos, que eran hombres rústicos como él. Eran hombres rústicos como Jesús, que predicaron a reyes. Ellos, ¿quién era, hermano Pedro, hermano? Un pescador hediondo a pescado, hermano. ¿Ah? Oloroso a pescado, hermano. Lo que expelía era el olor a pescado porque era un pescador, me imagino, y pescador de mar, donde le daba el sol todo el día. Era una persona que tenía la piel toda seca, rústica, el pelo quemado, amarillento, hermano, el pelo por lo quemado que era. Ese era Pedro. Y así estaban todos, hermanos. La mayoría de ellos eran así. ¿Quién era, hermano? Elí. ¿Saben de quién les estoy hablando? De Elí, que fue recaudador de impuestos. Elí era Mateo. ¿Se acuerdan? Mateo. ¿Quién era Mateo? Era un recaudador de impuestos, odiado, hermano, odiado por la población, por los comerciantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los recaudadores de impuestos tienen mala fama, hermano, por ser ladrones, hermano, por robar al fisco municipal, departamental, nacional. Los que manejan el dinero, hermano, ahí, hermanos, aprovechan eso para robar. Y este hombre era así. Hermanos, todos ellos, hermanos, eran hombres que, hermanos, prácticamente eran del vulgo. Casi todos eran del vulgo. No eran personas estudiadas. Sin embargo, esos hombres que Dios llamó como sus discípulos, hermanos, le predicaron a reyes poderosos. ¿O no fue así? ¿Ah? ¿Pablo no le predicó al rey Agripa? A otros reyes le predicó. Hermanos, ¿a quiénes más? A grandes líderes religiosos como a los sumos sacerdotes de Israel. Y a todos cuantos se oponían al evangelio, hermanos, estos varones de Dios le predicaron. Y eran hombres no letrados. Eran hombres, hermanos, comunes y corrientes. Hermanos, pobres. Hermanos, trabajando el día a día. Esto eran ellos. Estos hombres son comparados
como los vástagos, igual que Jesús, que brotaron en un momento a otro. ¿Quiénes esperaban? De los hijos de Israel, ¿quiénes esperaban que estos hombres fueran discípulos de Cristo? Nadie, nadie, hermano, nadie, hermano. ¿Quiénes? Nadie esperaban estas cosas. Hermanos, pero ellos lastimosamente fueron rechazados también por su apariencia. Pedro, Pablo, Santiago, miren, Esteban, hermano, fue apedreado por el pueblo judío, hermanos. Apedreado, muerto a piedra, hermanos. Pablo no fue decapitado. Pedro fue crucificado. Y muchos de ellos, hermanos, no quiero entrar en detalles de sus muertes, pero todos, prácticamente todos murieron violentamente, matados, hermanos, por solo seguir a Jesús, por seguir a nuestro Señor. Pero hoy, si el pastor no tiene saco y corbata, si el pastor no tiene un carro último modelo, entonces no es pastor. No es pastor. No es pastor, no tiene fama, no tiene, ese pastor, si no tiene una congregación de 1000 miembros, de 2000, 3000 miembros, no, ese no es el pastor, ese no es pastor. Si ese pastor coge bus urbano en vez de tener un carro, entonces, ¿cómo así que el pastor está cogiendo bus urbano? Por favor, hermanos, tenemos una concepción equivocada de lo que es el cristianismo aquí. De lo que es el cristianismo. Hermanos, esto se sigue repitiendo al día de hoy. Muchos hombres, la mayoría de la gente, rechazan a los discípulos de Cristo. Los rechazan. Y es por eso que muchos cristianos, predicadores, pastores, hermanos, quieren aparentar y ponerse a la par de los del mundo para ser aceptados por el mundo. Porque dicen, no, ¿cómo así? El cristiano tiene que, mostrarse como lo mejor porque somos cristianos. Hermano, lo mejor en la que una persona se tiene que mostrar, lo mejor que debe mostrar un cristiano para que sepan que es cristiano, es su vida moral y su vida espiritual. Olvídate de tu ropa, olvídate de tu comida. Es posible que no amanezca nada hoy, haya amanecido nada para comer. Pero si tienes una vida santa y una vida recta delante de los ojos de Dios, eso es lo que importa. Si tú eres una persona moralmente y espiritualmente correcta delante de los ojos de Dios y temes a Dios y guarda sus mandamientos, eso es lo que importa delante de Dios. No te importe la etiqueta, hermano, no te importe el protocolo, impórtate, mira cómo estás viviendo delante de los ojos de Dios. Es cómo debe vivir delante de los ojos de Dios. Hermanos, Jesús carecía de belleza externa a los ojos de los hombres. Su aspecto no era agradable, sus seguidores y su reino tampoco lo son. Ellos eran hombres del vulgo, rudos pescadores, como ya te lo dije, recaudadores de impuestos, como ya te lo dije, entre otras cosas. Siendo el Hijo eterno de Dios, hermano, ahora se había despojado de toda su gloria. Este contraste tiene que ver con el menosprecio, el rechazo a su gloria por su propio pueblo. Sí, eso se debe al rechazo de su pueblo, hermano, y la injusta muerte en la cruz del Calvario. Ellos, los hombres todos, hermanos, rechazaron a Jesús, rechazaron al Hijo de Dios. Hermanos amados, porque no era el prototipo de lo que eran ellos, porque no eran lo que eran ellos. Por eso
Pero eso, hermano, no es todo. Lo que le estoy hablando, esto no es todo, hermanos. También su reino es rechazado y odiado. O sea, el evangelio es rechazado y odiado. Su apariencia no es una nota de belleza. La belleza de Jesús o su apariencia no es una nota de belleza. Ni esplendor para cautivar el corazón de los hombres. Él no tiene ese esplendor, hermanos, para cautivar el corazón de los hombres. Pero como dice la pregunta del tema principal, el título del sermón que le puse. Si Jesús no es atractivo, ¿por qué lo sigue tanta gente? ¿Por qué lo siguen tantos hombres? ¿Ah? Si Él no tiene esplendor, no tiene una experiencia hermosa, ¿por qué? ¿Por qué entonces, hermanos, lo siguen algunos? Hermanos, ¿quién fija? Yo te hago una pregunta. ¿Quién fija su mirada en alguien? ¿Quién fija su mirada en alguien, hermanos, que no es atractivo a los ojos y que su mensaje no es atrayente, no es agradable al corazón de los pecadores? Tras que es maluco, tras que no es atractivo, hermano, predica un mensaje duro que no es agradable al corazón de los hombres, hermano. Imagínense, si habrá un motivo para rechazar a Cristo. Si habrá un motivo para rechazar a Cristo. Primero, no era atractivo. Y segundo, su mensaje fuerte. Tanto así que les dijo a aquellos líderes religiosos, sepulcros blanqueados, paredes blanqueadas, que están llenas de huesos de muertos, que por fuera están muy bonitas, pero por dentro esas tumbas están hediondas, putrefactas por los muertos, por los huesos de muertos que tienen. Así les dijo a ellos que estos líderes tenían el corazón como ellos. ¿Acaso esa verdad ha cambiado? Hoy los hombres muchos hombres se presentan como los más pulcros, con saco y corbata, con los mejores carros, pero por dentro su conciencia, hermanos, está podrida. La maldad de su corazón es grande. Y por eso es que lo rechazan, hermanos. Eso sí, hermanos, cuando su poderosa gracia se manifiesta al hombre y fija su mirada en él. Óigame bien, cuando su poderosa gracia, hermanos, llega al hombre, se manifiesta al hombre, y el hombre fija su mirada en él, en Cristo. Hermanos, solamente tiene un camino. La persona que lo mira a él solamente tiene un camino. ¿Sabes cuál es? Hermanos, en que se tiene que tirar de rodillas delante del Señor y decir, tú eres el Señor. Tú eres Dios. Tú eres mi Salvador. Tú eres el que me has perdonado mis pecados. Y ese hombre está tirado de rodillas, llorando y adorando a Jesucristo, el Hijo de Dios. Adorando a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su Espíritu, lo ha tocado. Hermanos, la nación de Israel desprecia y rechaza a Jesús aún ahora, al presente, considerando que fue una deshonra, una vergüenza, hermanos, que Jesús muriera crucificado como el peor de los hombres. Y por eso lo rechazaron. San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, dice la palabra del Señor, no hay parecer en él. No hay parecer en él. Mire, he querido citar este texto de Isaías, capítulo 53, versículo 2. Primero, antes de ir a Juan, miren lo que dicen allí. ¿Qué dice ahí el profeta? No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos.
No había un motivo para desear a Jesús. No era atractivo para nada. No tenía belleza física. Su mensaje fue rechazado porque fue duro. Fue duro. Hoy mucha gente no se atreve a decirle la verdad a la gente, a las demás fuera. O sea, muchos creyentes no se atreven a decirle la verdad, denunciar los pecados de la gente. No se atreven. No, porque hermano se va a molestar. De pronto no vuelve más a la iglesia, de pronto no viene más. Mira, no hay que decirle así porque, hermano, ¿será que Jesús se puso a contemplar eso? No, queridos hermanos. No, Señor. No. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Su pueblo lo rechazó. Su pueblo le rechazó. Los filósofos, los inteligentes, los sabios le rechazaron. Los ricos le rechazaron. Entonces él se dirigió a los pobres. Y los pobres comenzaron a recibirle. Esos pobres malolientes, hermanos, de los que la alta sociedad los mira detrás del hombro. Pero a esos escogió Jesús para salvarlos y darles vida eterna, el perdón de sus pecados. Incluso, hermanos, el pueblo de Israel desprecia a Jesús y lo rechaza aún después de su resurrección y sigue rechazándolo. Siempre lo ha considerado un oprobio al ser crucificado como el peor de los hombres. Eso es, hermanos, lo que ha pasado con nuestro amado Salvador. Él fue despreciado, hermanos. Por eso tú no te debes avergonzar de seguir a Jesús, de confesar a Jesús. No debes avergonzarte. No debes avergonzarte. Si alguien te dice, bueno, yo veo que tú eres diferente, no haces esto, no haces aquello, no te veo enamorando a las mujeres, ¿qué tal? No, lo que pasa es que yo soy cristiano. Soy un hijo de Dios. Pero se va a poner a decir, cuando le digan, no, pero yo no te voy enamorando. No, lo que pasa es que mi esposa es muy fregada y si ella se llega a enterar, me echa de la casa. Me echa de la... Por favor. Otro que dice, ven, vamos a tomarnos aquí unos tragos. Dice, no, yo no tomo. ¿Pero por qué? No, porque es que yo estoy purgado. O porque yo estoy tomando un medicamento. No, di que tú no te emborrachas porque eres hijo de Dios, porque los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Dilo así. ¿Por qué tienes que estar maquillando tu respuesta? ¿Por qué tienes que hacerlo? Di lo que eres. ¿Por qué te tienes que avergonzar? Jesús dijo, el que se avergonzare de mí en esta tierra, delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos, de Él. De Él me avergonzaré yo también. ¿Y qué fue lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos? Capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice el versículo 17, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, tú no te debes avergonzar de Cristo. Recuerda que Él no se avergüenza de ti. Pero si tú te avergüenzas de Él, lo niegas, dices que no eres cristiano, que no eres hijo de Dios. No, pero tú eres cristiano. No, yo de vez en cuando voy allá a la iglesia a veces. Pero y eso no, lo que pasa para desaburrirme. Y es todo lo contrario, ya eres miembro de la iglesia. Pero te da pena decir que eres miembro, que eres un hijo de Dios. Entonces, hermanos, decídete por confesar a Cristo Jesús.
El próximo domingo vamos a ver el versículo 3. El versículo 3 de Isaías 53. Hermanos amados, el Dios de los cielos nos bendiga, nos ayude a confesarle a Él. Recuerda cuánto y qué tanto sufrió Él por nosotros y cuánto, hermano, lo desecharon los hombres para venir a morir por nosotros. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Bendiciones a todos. Denle like a ese video, por favor.